Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi libro Nieblas de Perdición. Estamos en el capítulo 19 que se titula Adversidades y vamos a ello. Diego no sabía cómo había llegado hasta la puerta del pequeño palacete en estado de semirruina, pero se alegró cuando Natalia le abrió con sus manos huesudas. «¿Qué lo pasó?», preguntó la anciana al verlo. El huésped se echó un vistazo. Sus vestimentas estaban mojadas, manchadas y ligeramente rasgadas. También tenía los brazos llenos de los típicos arañazos producidos por espinos y ramas. «Me he caído del caballo», inventó con apatía en el rostro. «Pero si está en la cuadra». «Otro caballo», replicó inexpresivamente. «Fiu, qué mala suerte tiene usted». «¿Puedo subir a descansar?» «Claro, claro». «Por favor, consígame ropa en buen estado», solicitó, sacando un puñado de pesetas y céntimos del monedero y entregándoselos al pasar junto a ella. «Le ruego que la deje en la puerta, no me moleste hasta que salga». Era un nuevo día, otra oportunidad de hacer las cosas mejor, un poco al menos. Después de haber pasado encerrado en su habitación tarde y noche, Diego se sentía con fuerzas renovadas para intentar enfrentarse a lo que se le pusiera por delante. No podía permanecer toda la vida allí dentro, y además tenía bastante hambre. Almorzó una tabla de quesos en el centro. El reloj de pared del establecimiento indicaba que ya eran las 11, lo que le pareció estupendo. Descansar bien ayudaba a pensar con mayor eficiencia. El traje y la camisa que le había conseguido Natalia parecían sacados de un baúl del trastero de la casa más vieja de toda Asturias. Estaban aceptablemente conservados, pero dejaban mucho que desear. No se correspondían con la moda contemporánea. Al menos se veían limpios y planchados, lo que era un avance sustancial comparados con los del día anterior. El conjunto venía con un pañuelo de borde ondulado para el cuello enganchado por un broche de latón, que se había quedado encima de la cama. Se acercó hasta el bufete multidisciplinar, le dio su nombre al portero de sonrisa forzada y subió las escaleras hasta el primer piso, donde volvieron a preguntarle quién era, lo apuntaron en un impreso y lo redirigieron a una sala de espera hasta que le indicaran si podía ser atendido. Allí intentó recolocarse la chaqueta, demasiado grande para él, de forma que no se notase la diferencia de tallaje. Observó los cuadros de las paredes, con motivos marítimos. Vio varios periódicos encima de la mesita y, tras un rato de espera, se animó a mirarlos. Descartó dos por tratarse de ediciones anteriores al viernes, ya ojeadas por él cuando aparecieron en el salón de su casa, entre los que estaba el preferido de su padre, El Comercio de Gijón, y eligió un ejemplar sacado ese mismo día de El Carballón, un semanal ovetense que leía con frecuencia a pesar de ser demasiado conservador para su gusto. En portada, bajo un extenso artículo de índole económica y otro relativo a la situación de la industria en la zona norte, estaba el titular en negrita de un texto recuadrado de 2/4 de columna. «Hijo codicioso asesina con ensañamiento a familia e invitados». Ojiplático leyó la hipótesis supuestamente muy fundada de que Diego Campoamor, moreno, delgado, de 21 años, soltero, sin estudios y alejado de los negocios, había intoxicado la cena a la que asistían su progenitor y una reputada familia, dejándolos sin capacidad defensiva ante la manada de despiadados perros entrenados introducida en la casa, que los masacraron junto a los fieles sirvientes que los atendían. También añadía a las acusaciones la ejecución de 4 guardias civiles que se presentaron en el lugar, con toda seguridad atraídos por los ruidos en cumplimiento de su deber. El periodista referenciaba la sospecha de que el abuelo había sido liquidado previamente, no quedando mayores rastros que una gran mancha de sangre. Según el impreso, solo había una testigo superviviente, traumatizada y bajo cuidados médicos. Para acabar, señalaba que Amelia Balbuena, rubia, de 19 años y altura media, permanecía desaparecida, con gran probabilidad secuestrada, e incitaba a los ciudadanos a acudir al cuerpo del orden público con cualquier información que ayudara a desvelar su paradero. Ya era mala suerte que les hubiese dado tiempo a meter la noticia 2 días después en una publicación que salía cada 7. Diego se levantó, llenó los pulmones a tope, echando en falta un cigarrillo para el que no tenía tiempo, y salió de allí con porte digno y a paso normal. Justo antes de tomar las escaleras, escuchó que la recepcionista le llamaba. «Espere, señor, van a atenderlo enseguida», informó, rápido y algo alterada. «Solo voy a comprar tabaco, se me ha acabado, ahora vuelvo».
se excusó, sin dejar de andar. «Tenemos aquí para los clientes», dijo, apoyando la mano en una caja de madera tallada con motivos vegetales que había en su mesa, junto a un cuenco medio lleno de caramelos. «No hace falta que salga». «Será un momento». «La he llenado esta misma mañana. Son buenos». Aquella insistencia en que no se ausentase incrementó el nivel de alarma interna de Diego, que ya era de base lo bastante alto como para motivarlo a irse. «Prefiero mi marca, gracias». Continuó descendiendo sin acelerar el ritmo. Saludó con educación a un hombre trajeado que subía. Le dijo al portero un sencillo «hasta luego» y giró a la derecha en cuanto puso un pie en la calle, tomando la diagonal que acompañaba el lateral del edificio hasta la siguiente manzana. Escuchó herraduras chocando contra el firme al trote y el típico frenazo de un carruaje, pero él siguió adelante hasta que volvió a girar a la derecha en la siguiente bocacalle y luego a la izquierda, alejándose, evitando la línea recta. Tras 2 minutos caminando, paró en una callejuela dotada con escaleras y, apoyado en la pared, se fumó su último pitillo. No sabía qué hacer. La idea original era ver a profesionales que se lo dijeran, en lugar de avisar de su presencia. Con ese panorama tampoco podía ir al banco. Necesitaba pensar. De camino a la casa de huéspedes en la que se alojaba, entró en un estanco para resolver el único problema que sabía solucionar de todos los que le asediaban. La comida en la sidrería de la callejuela, que acompañó con mayor cantidad de bebida de la acostumbrada, requirió que la siesta durase más de lo esperado. Recién levantado, contemplando las pinturas desconchadas de la pared mientras echaba humo, no lograba reflexionar con claridad acerca de ninguno de los asuntos que debía considerar antes de que fuera demasiado tarde. Normalmente las autoridades se tomaban tiempo para investigar, resolviendo los casos con mucha menos premura, y la prensa no tenía acceso a conclusiones con tal celeridad. Resultaba obvio que el comisario amigo de Elsa había hecho un planteamiento inicial orientado y, después de mandar hombres para comprobar lo mínimo, había movido los hilos precisos. Aunque le fastidió que los del bufete ni siquiera le hubiesen permitido explicarse antes de avisar a los agentes, dando por seguro que el nerviosismo de la recepcionista y el carruaje estaban vinculados, también sabía que se habían reunido con Camilo, padre de Olga y tío de Amelia. Su vida apartada y solitaria le había proporcionado innumerables placeres intelectuales, pero no las relaciones que parecía requerir en una sociedad suspicaz e implacable con las acusaciones vertidas contra él. El conocimiento de que las apariencias y falsas amistades eran relevantes no había sido suficiente para que las buscase, creyéndose especial, considerando que siempre existiría un futuro en el que integrarse en aquella corriente elitista de apoyos mutuos si llegaba a ser necesario. Era demasiado tarde. Sus únicos aliados parecían ser la anciana que lo hospedaba y el propietario de la sidrería, y más por ignorancia que debido a motivos de peso que no se fueran a venir abajo en cuanto se enterasen de que la justicia andaba detrás de él. No iba a dejarse atrapar. Se negaba a responsabilizarse de los crímenes causados por la maldición y mucho menos de los cometidos por los Balbuena. Aquella mujer lo había metido en un buen aprieto con una efectividad que no podía albergar sentimientos. Cualquier otra persona habría estado destrozada, actuando de forma errática, como él. Odiaba a la madre de Amelia con una intensidad superior a la que hubiese creído posible días antes. También estaba el asunto de la niebla argéntea y la entidad fantasmal híbrida traída por ella. ¿Por qué narices no se trataba del jaguar? ¿Qué era aquello? ¿Lo iban a atormentar los fallecidos durante el terrible fin de semana? El felino lo había mordido en su momento, y el ente amorfo parecía haberse introducido por su espalda. Había asociado lo primero a una licantropía exótica. Lo más reciente era una posesión múltiple. Lo peor de todo era que parecían dirigidos por Amelia, dotada de una crueldad indudable. Lo mejor consistía en que su abuelo no estaba dentro del extraño conjunto etéreo, pudiendo achacarlo a haber quedado en paz o morir la noche previa por otros motivos y sin rencor. Le resultaba difícil saber a qué atenerse en ámbitos tan alejados de lo convencional. Un hecho a tener en cuenta era que no tenía el menor recuerdo de su trayecto desde el camino a la mansión de los Balbuena hasta la puerta de su morada temporal. Decir que le intranquilizaba qué pudiera haber hecho era quedarse corto. La falta de control anterior suponía un antecedente condicionador en su mente.
Dentro de la lista de actividades interrumpidas estaba el ir a la universidad y contratar a un estudioso del alemán que tradujese el libro de su abuelo, incluso acudir después a un antropólogo que le ayudase a comprender aspectos culturales vinculados. Dudaba que eso siguiese siendo factible, aunque tenía más viabilidad que el banco o los asesores. Quizás si se hacía pasar por otra persona. Volvió a hojear el manuscrito y solo consiguió que le entrasen ganas de lanzarlo contra el dañado fresco escasamente decorativo. Desconocía cuánto costaba traducir un libro, pero resultaba evidente que más que lo contenido en su monedero. En cualquier caso, debía intentarlo. Era posible que el volumen pudiera llamar la atención de alguien con el dominio necesario del lenguaje y se encargase de la tarea porque le atrajera el peculiar texto. No obstante, para eso no bastaba un traductor sin más. Requería un antropólogo interesado en culturas nativas sudamericanas, especializado en tradiciones tribales, que supiese leer alemán o el idioma similar que fuera. En un principio parecía algo improbable, incluso en la universidad, pero el no ya lo tenía, y tampoco se le ocurrían muchos otros sitios a los que acudir. Bajó a la cuadra, cepilló a manchas, le habló un rato, lo ensilló y montó en él. Procuró salir rápido de la ciudad por la vía más directa, y luego se encaminó a la universidad, ubicada a las afueras. A mitad de trayecto se detuvo un rato junto a un árbol para que el caballo pudiera coger algunas manzanas caídas del lateral, a modo de capricho. Dichos frutos no se hallaban en estado idóneo, pero la temporada quedaba lejos, y los de la copa ya habían sido recogidos. Si él podía aguantar aquel estilo de vida, el equino tendría que acostumbrarse también. El centro educativo era inmenso, compuesto por varios edificios, y se notaba la antigüedad de su fundación. Dio un paseo, mirando los letreros existentes encima de cada puerta principal. Le gustó el ambiente que vio. Algunos alumnos aprovechaban la ausencia de lluvia a pesar del día fresco y gris, charlando en los bancos de las zonas verdes. Casi todo el mundo portaba algún libro en la mano o una cartera apropiada para llevarlos. Daba la impresión de ser gente elegante y culta. Volvió a pensar en que de haber aceptado cursar estudios allí, cuando se lo propuso su padre, no le habría sucedido nada. ¿O sí? El tema de los Balbuena habría sido evitado por estar lidiando con otros asuntos, pero ¿le hubiese seguido hasta aquel lugar la maldición del abuelo? Entre las disponibles, eligió la Facultad de Historia, creyendo que quizá alguien con las capacidades necesarias pudiera estar interesado en el contenido del manuscrito. Dejó a manchas atado a un poste y entró. El recibidor era amplio y la conserjería se hallaba a la vista. Se acercó hasta la ventanilla, tras la cual había un cincuentón con chaqueta de punto. Disculpe, me gustaría hablar con alguien especializado en culturas antiguas sudamericanas, a ser posible con conocimientos de alemán. El hombre dejó en la mesa un té humeante y lo miró con atención unos segundos. ¿No tiene cita? No, pero puedo pedirle y volver cuando sea. Ya, rascándose un lagrimal. El catedrático Graña estuvo en una expedición arqueológica o algo así en un país de esos, no recuerdo cuál. Creo que después de esta clase tiene tutorías en su despacho. En punto. Es posible que quiera recibirle. Muchas gracias. ¿Dónde? Recibió las indicaciones oportunas y las siguió. La puerta estaba cerrada y no contestó nadie, así que esperó hasta que apareció un individuo de amplias entradas y afeitado apurado. ¿Catedrático Graña? Sí, preguntó él, mirándolo con los ojos entrecerrados, como intentando identificarlo sin éxito. Me llamo Carlos Liguarda y quisiera hacerle una consulta, si me lo permite. ¿Es alumno mío? No, señor, no asisto a sus clases. Ajá. ¿Y por qué debería atenderle? Diego abrió el fino volumen que sostenía, a la vista desde que lo había sacado de las alforjas, pasando páginas, procurando que hubiera alguna con las sencillas ilustraciones. ¿Me permite? Estirando la mano para cogerlo. Diego se lo cedió. El sujeto de barbilla angulosa lo hojeó con calma, deteniéndose cuando consideró oportuno. Finalmente lo cerró y devolvió a su propietario. Parece un cuaderno de campo de algún expedicionario poco organizado. Tendría que analizarlo a fondo para saber más. ¿De dónde lo ha sacado? Es una herencia de mi abuelo. Estaba muy interesado en estos temas. ¿Lo escribió él? No creo. Vivimos en América hasta hace unos años y... ¿Dónde? Los Estados Unidos de Venezuela. ¡Qué coincidencia!
estuve por allí casi 5 meses antes de dirigirme a Brasil, primero en Caracas, después en Tucupita y luego en diversos sitios por cuestiones académicas. Yo nací y crecí en Valencia, pero fui bastantes veces a Caracas. ¿Hijo de indianos? Así es. Pase a mi despacho, por favor, dijo por fin, alzando levemente las comisuras de los labios en un gesto que no llegaba a ser una sonrisa, sacando la llave y metiéndola en la cerradura. La estancia era pequeña y las paredes estaban cubiertas por estanterías, a excepción del hueco de la ventana. Aparte de los tomos de diversos tamaños, había multitud de figurillas antiguas y exóticas. En el escritorio descansaban 3 montones de papeles, tras los cuales se sentó el anfitrión, señalando la silla existente al lado opuesto. Diego tomó asiento, mientras el profesor aligeraba la superficie horizontal, haciendo hueco entre él y su interlocutor. «Veamos ese texto». «Creo que está en alemán», informó, dejándolo en el centro de la mesa. «Sí, claro, ya lo he visto», cogiéndolo. «Es uno de los 11 idiomas que manejo». Diego guardó silencio, otorgándole margen al estudioso, mirando alrededor, fijándose sin prisa en la infinidad de objetos y volúmenes acumulados en aquellos instantes, parándose en los detalles de cuanto aquella abarrotada sala contenía. Había varios títulos y certificados en la parte superior, enmarcados, pero apilados en una balda de tal modo que era imposible saber a qué correspondían. El catedrático tardó bastante en volver a dirigirse a quien le acompañaba. «Es un escrito atípico. Habla de los Tayamani, un pueblo nómada desconocido para mí hasta ahora. Se centra en su cultura y creencias, haciendo especial hincapié en la ritualística. Dedica muchas páginas a su religión, centrada en los espíritus de la niebla y los poderes concedidos por ellos al receptor de la tribu, una especie de chamán al que acuden para su supervivencia y que aprovecha las energías místicas del entorno, cambiando y decidiendo en función de ellas». ¿Podría explicarme a qué se refiere exactamente con que aprovecha las energías místicas del entorno? Para eso tendría que leer más. Me interesa el tema. ¿Podría prestármelo para que lo analice? A mí también me gustaría comprenderlo. Quizás si lo tradujese... Eso requeriría esfuerzo y dedicación por mi parte. Estoy seguro de que es un documento verídico. Yo también. ¿Le digo una cantidad por el servicio? No dispongo de liquidez en estos momentos, confesó Diego, apenado. Pero en el futuro... No trabajo a crédito, interrumpió el catedrático. Aún así, el tema ha despertado mi curiosidad. ¿Cómo podríamos llegar a un acuerdo? ¿Me quedo el original y le doy una copia traducida al castellano? Diego comparó el valor sentimental que podría tener haberlo recibido de Elías con la utilidad práctica de entender lo que quería transmitirle con sus últimas palabras. Hecho, me parece conforme. Tardaré unos 2 meses. Tengo otras obligaciones. Volveré pasado el plazo, afirmó, lamentando que no fuera antes. No le molestaré hasta entonces. Perfecto, calificó el erudito, extendiendo la mano para cerrar el trato, que fue estrechada por Diego ipso facto. Muchas gracias, no sabe lo que esto significa para mí. Espero encontrarle aquí dentro de 61 días a la misma hora. 62, corrigió Graña, mirando un calendario que había en una esquina de la mesa. La universidad cierra los domingos. Diego salió del despacho con una sonrisa de victoria, concibiendo aquel encuentro como lo único que le había salido bien de todas sus andanzas post-masacre, aparte de hallar comida y alojamiento discretos. Montado en Manchas, se dio cuenta de que escapar del bufete sin que lo pillasen y conseguir la dirección de los Balbuena también eran acciones relativamente exitosas. Quizá había sido demasiado negativo, pero tampoco era de extrañar teniendo en cuenta las pérdidas y los infortunios sufridos. Marchándose del campus a paso lento, acariciando las crines del equino, decidió que iba a intentar ser más compasivo consigo mismo, menos duro, por muy difíciles de asumir que fueran las circunstancias. Su situación era complicada, más incluso que la de los otros implicados, y sin embargo seguía vivo, luchando. Eso era un motivo de satisfacción a todas luces.